Bienvenido a Futuro, un podcast de Contextico donde comento la Biblia y diferentes temas desde una perspectiva reformada, optimista y misional. Prepárate para una perspectiva del futuro que te cambiará el presente. ¿Qué onda, amigos de Contextico? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Futuro. Ya es el episodio número 18 y este episodio va a ser muy especial porque estamos celebrando la Reforma Protestante esta semana. Así que sí, el episodio va a ser un poquito sobre eso. He escogido hablar del himno escrito por Martín Lutero, Castillo Fuerte es nuestro Dios. Si tú viste por ahí, en estos días publicamos un video donde yo hablaba un poquito de la historia de esto y quise explicarlo, tomarme un tiempo más considerable para hablar específicamente de este himno, de su letra, de su teología, un poquito de su historia y también de cómo todo eso contribuyó a la Reforma Protestante y también un poco de aplicación a lo que es este podcast, que es un podcast de escatología, de una escatología de esperanza que ve con esperanza el futuro para la iglesia, donde considero que el himno Castillo Fuerte es nuestro Dios, donde considero que nosotros como cristianos deberíamos de recuperar este himno, este grito de guerra, este grito de victoria con esta canción en tiempos como los que estamos viviendo, donde todo es pesimismo, todo se ve como el mundo cayéndose a pedazos, donde parece que estamos perdiendo la batalla del evangelio y Castillo Fuerte viene a recordarnos lo contrario. Entonces, quiero hablar de eso, pero quiero hablar también de Martín Lutero. Martín Lutero para mí es sin duda uno de mis más grandes héroes. Yo recuerdo muy bien cuando mi papá nos llevó a ver la película de Lutero al cine en el 2003, esa película que salió en el 2003. Si tú no la has visto, ve a verla, es una película muy buena. Mi papá salió súper emocionado, recuerdo de esa película, y recuerdo que yo no entendía muy bien de qué iba la película, quién era, de qué se trataba, quién era este personaje, y de camino a casa mi papá nos contó sobre la importancia de este hombre para la iglesia. Más tarde a mí me tocó estudiar por mi propia cuenta la vida y el pensamiento de Lutero y francamente quedé fascinado. Yo quedé fascinado con la historia de la Reforma Protestante, con la historia de Martín Lutero y nadie puede negar hoy en día la importancia histórica de Martín Lutero, no solo para la religión, no solo para el cristianismo, sino para el mundo. Él fue la chispa que encendió la Reforma Protestante, este movimiento que trajo la libertad del Evangelio y de la palabra de Dios. Y es por eso que lo celebramos. Es por eso que cada año celebramos el 31 de octubre, ese momento en el que clavó las 95 tesis. Lo lamentable es que para muchos la historia de Lutero solo termina ahí, o solo es eso, o es lo que conocen de Martín Lutero. Sin embargo, la vida de Lutero es riquísima. Y de su vida y obra podemos aprender infinidad de cosas. Y en esta ocasión me quiero concentrar en uno de esos mayores logros que pocos enfatizan y es este histórico himno Castillo Fuerte es nuestro Dios. Ahora, como ya lo he dicho, Lutero fue más que un teólogo, fue también un músico y fue compositor. A Lutero todos lo ubicamos como el gran teólogo de la Reforma, pero no todos saben que el teólogo alemán también fue un músico. Y se sabe que Lutero estudió música desde pequeño y que tocaba al menos este instrumento de cuerda medieval parecido a la guitarra que se llama laúd. Y aunque no podemos decir que fuera un músico profesional, la música sí jugó un papel importante en su vida. Y esto se reflejó en la Reforma Protestante. Para él la música estaba a la par de la teología en importancia. Y en su obra, Lutero menciona que la música tenía al menos dos funciones, alegrar el corazón, y con esto yo pienso que Lutero disfrutaba de la música, le gustaba la música por sí misma, tanto que dicen que algunos de los himnos que él compuso fueron adaptaciones de canciones seculares del público general. Y también para él la música tenía esta función como profética o de proclamar la palabra de Dios. Es por eso que al canto congregacional, él decía, tenía que entenderse la lengua del pueblo, la lengua vernácula, y esta fue una de las grandes revoluciones, grandes hazañas de Lutero y de la Reforma, que a partir de ahí comenzó el canto congregacional en la lengua del pueblo. Antes solo se cantaba en latín, no se cantaba en alemán, por ejemplo. Y yo simplemente no puedo ni siquiera imaginarme cómo era eso porque hoy en día estamos tan acostumbrados a que la música, la alabanza, la adoración en nuestro idioma es parte fundamental de nuestra adoración a Dios o de la vida de la iglesia. Esta idea de Lutero es la que lo llevó a él a componer al menos unos 26 himnos. Y Castillo Fuerte es nuestro Dios es sin lugar a dudas el más importante y el más trascendente de estos himnos. Este himno fue publicado por primera vez en 1529 con el nombre Dios es nuestro amparo y fortaleza, basado en Salmos 46.
Y la letra fue escrita por Lutero y la melodía se cree que también, pero en colaboración con el compositor Johann Walter, que fue un compositor que fue como la mano derecha de Lutero en todo este proceso de escribir y componer himnos. Para entender este himno histórico, tenemos que entender el trasfondo en el que surgió y el significado que tuvo para su época. Lo que sucedió con la publicación de las 95 tesis de Lutero fue el inicio de una revolución religiosa, teológica, ideológica, sociológica, pero también política. Y esto significó mucho sufrimiento para Lutero y los involucrados en la reforma. Hubo persecuciones, hubo revueltas, hubo exilios, martirios, encarcelamientos, rechazo. Todo esto fue a lo que muchos reformadores y sus seguidores se enfrentaron. Así que no romanticemos la reforma protestante hasta el punto de olvidar que fueron tiempos duros, muy, muy duros, que requirieron hombres fuertes. Me atrevo a decir que más de uno de nosotros no quedaría en pie en medio de esos años. Y por si fuera poco, en esos años que rodearon la composición del himno, Wittenberg, que fue la ciudad donde vivió y donde hizo su ministerio Lutero, fue golpeado por una epidemia de la peste bubónica que afectó a la población en gran manera. Y Lutero, que tenía un corazón súper pastoral, decidió quedarse en Wittenberg durante esos años duros y se involucró muy activamente en la atención a los enfermos y en su ministerio pastoral o de cuidado espiritual. Entonces estos años fueron los que dieron surgimiento a este himno Castillo Fuerte es nuestro Dios, y por eso este se convirtió en el canto de la Reforma protestante. Y la razón por la que traigo este himno a este podcast es porque su letra se alinea perfectamente con la teología de victoria que propongo en este espacio. Si bien difiero mucho de la escatología de Lutero, cada que escucho o canto este himno, no puedo evitar emocionarme y cantarlo como ese grito de guerra que proclama la victoria del reino de Dios. Ahora, la visión escatológica de Lutero era historicista, es decir, él creía que las profecías como Daniel y Apocalipsis contaban la historia de la iglesia y que ellos vivían la etapa final en la que la apostasía se había manifestado y el Papa era el anticristo. Pero en esta interpretación histórica, para Lutero, la Reforma protestante parecía significar la etapa final entre esta guerra de Cristo contra Satanás. Y por eso su visión del futuro era optimista, pues creía en una victoria del Evangelio como señal antes de la segunda venida de Jesús, la cual él veía como algo cercano. Esto fue lo que Lutero dijo: el Evangelio vuelve a brillar después de la más oscura noche. Esto no puede ser sino la señal de que Cristo se acerca. Ahora, para nada pretendo decir que Lutero era posmilenial. Su forma de interpretar las profecías daba mucho que desear, pues se basaba en lo que percibía en su entorno más que en una buena exégesis. Y al final realmente se equivocó, pues han pasado más de 500 años y Cristo aún no ha regresado. Es decir, no regresó en la época en la que Lutero pensaba que regresaría. La Reforma protestante no fue la victoria final sobre Satanás, sino el comienzo de una victoria progresiva que continúa hasta nuestros días. Y es ahí donde cobra importancia su himno, porque dejando a un lado su creencia de que vivía en los últimos días, la letra de Castillo Fuerte es nuestro Dios es un grito de guerra optimista y esperanzador que haríamos bien, como ya dije al principio, en retomar. Ahora, la letra de Castillo Fuerte ya es muy buena, pero cuando sabes que lo que inspiró a Lutero fue Salmos 46 y lees este salmo, entonces agarra otra dimensión. Y lo que quiero hacer ahora es tomar la letra del himno y comentarla junto a Salmos 46, todo desde la perspectiva optimista del reino de Dios. Para eso me basaré en una traducción literal de la letra escrita por el reformador, no porque yo sepa alemán, yo lo traduje ahí en internet, obviamente, pero recomiendo muchísimo la versión que acaba de sacar Gracia Soberana Música de Castillo Fuerte, porque es una versión moderna, está bien chida. Si no la has escuchado, ve a escucharla y cántala y escúchala todos estos días que estamos celebrando la Reforma Protestante. Pero bueno, regresando al himno, Lutero comienza diciendo: Castillo Fuerte es nuestro Dios, una buena defensa y arma. El lenguaje del reformador aquí no puede ser más bélico, o sea, es súper bélico. Y es así también como se repite en Salmos 46. En el versículo 1 dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza. Y en los versículos 7 y 11 dice: nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Entonces, el salmista ve a Dios como la base, como el castillo, como el baluarte, el refugio desde donde partimos para la batalla. Y así también lo veía Lutero. Y es debido a esto, que Dios es la base, que es el castillo, que es el baluarte, el refugio, la fortaleza, que no tenemos miedo a nada de lo que pueda venir. Y Martín Lutero aplica esto principalmente a las tribulaciones que trae a nuestra vida nuestro enemigo cruel y malvado. ¿Quién? Satanás. Es lo que dice: el viejo, malvado enemigo, en serio ahora lo intenta, gran poder y mucha astucia con su cruel armadura.
Y por su parte, el salmista habla de nuestra confianza, aunque la tierra, dice, los mares, los montes sean removidos. Para el salmista el punto es claro, si Dios es nuestro castillo fuerte, no hay nada que temer, ya sea lo que nos rodea, las circunstancias, o ya sea el mismo Satanás. Algo que es súper importante de retomar hoy en nuestros días, que somos consumistas de malas noticias en redes sociales, es recordar esto, que Dios es nuestro castillo, que Dios es nuestra fortaleza, y no tenemos por qué tener miedo. Los versículos 4 y 5 del Salmo hablan de la ciudad de Dios, que no será sacudida porque Dios está en medio de ella. Lutero seguro entendía esto como aplicado a la iglesia, ya que según Hebreos 12, 22 al 23, nosotros ahora nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo. Así, en la estrofa 2 del himno, el reformador dice que nosotros no peleamos por nuestras propias fuerzas, sino que el que pelea por nosotros es el hombre justo. El himno dice, ¿preguntas quién es él? Su nombre es Jesucristo, el Señor de los ejércitos, y no hay otro Dios. Él ganará la batalla. Me encanta esta parte del himno. Y esto lo toma directo en el Salmo que repite en el coro, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Esto aparece en el versículo 7 y en el versículo 11. Y en la tercera estrofa, Lutero vuelve a aplicar esto a la guerra espiritual contra Satanás, diciendo que, aunque el mundo esté lleno de demonios, no debemos temer, pues debemos vencer. Pues el príncipe de este mundo no puede hacernos nada porque ya está condenado y solo una palabra puede hacerlo caer. Y esto lo aplica directo del Salmo 46, que dice que Dios dio su voz y la tierra se derritió. Y la última estrofa es mi favorita. Comienza afirmando que nadie podrá hacer nada contra la palabra de Dios, pues ésta permanecerá firme. Que Dios está con nosotros en el campo de batalla y nos ha dado su espíritu y sus dones, y aunque nos despojen de todo, del cuerpo, de bienes, del honor o de nuestra familia, nuestros enemigos no ganarán. Y esta es mi parte favorita, pues el reino de Dios permanecerá. ¡Wow, wow, wow! Cuando terminas cantando esta última estrofa, dan ganas de salir a la batalla y ganar el mundo con el evangelio, porque de hecho eso es lo que dice Salmos 46. Vengan, contemplen las obras del Señor, que ha hecho asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Imposible no ser optimista sobre el futuro de la tierra y de las naciones. Imposible no ser optimista en la misión de Dios. Imposible no creer que ganaremos aquí en la tierra. Dios es nuestra base y nuestro comandante en esta guerra y por tanto no hay que temer. Hay que vencer, porque de hecho venceremos. Ese es el himno de Lutero. Esta era la esperanza de Lutero. Sabía que la palabra de Dios y su reino permanecerían, y por eso este himno se convirtió en ese grito de guerra de la Reforma protestante. Y la historia testifica la realización de esta esperanza. La Reforma se expandió pronto en Alemania, Suiza, los Países Bajos, Escocia y Gran Bretaña. Y hoy en día seguimos avanzando con el Señor de los ejércitos en nuestras filas y parados en el castillo fuerte. Así que es momento de despertar y volver a cantar este himno. Castillo fuerte es nuestro Dios. Necesitamos más de estas letras que se basan en la Escritura y en una teología sólida. Necesitamos teólogos que sean músicos y músicos que sean teólogos. Necesitamos compositores que no maquillen el lenguaje bíblico bélico para sonar empáticos. Necesitamos dejar de cantar tantas canciones femeninas que hacen ver a Jesús como un galán de telenovela en lugar de mostrarlo como el Señor de los ejércitos que pone a sus enemigos por estrado de sus pies. Pero sobre todo y más importante, necesitamos recuperar una escatología optimista que mira el futuro con esperanza por la confianza de la victoria de Jesús sobre las naciones. Como dice el Salmo, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones. Así que te recomiendo que ahorita que terminó este episodio pongas Castillo Fuerte es nuestro Dios y la cantes a todo pulmón. Si te gustó este episodio, dale like y compártelo y nos vemos en el siguiente. Postmillennialism is the case, then I have to behave differently.